Estimados colegas, asistentes de la educación de corporaciones municipales, les hago llegar nuestra oposición al proyecto de ley de estatuto para los profesionales asistentes de la educación en esta declaración pública. Difusión e información a los trabajadores asistentes de la educación de Chile, el real contenido del nuevo estatuto para los trabajadores asistentes de la educación. Como se indica en el mensaje de ley del Estatuto para los Asistentes de la Educación, Boletín 11.536-4, mensaje del Ejecutivo de fecha 5 de diciembre del 2017. Hubo conversaciones entre los gremios de trabajadores asistentes de la educación y el Ministerio de Educación, acuerdos y desacuerdos. Estas conversaciones las lideró el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, CONAES, presidido por don Miguel Ángel Aranea, quien se comprometió en un acta formal a no adoptar acuerdos en prejuicio de los trabajadores dependientes de corporaciones municipales. Con ese compromiso no ha cumplido. Desafortunadamente, se han sumado a este atentado a nuestros derechos adquiridos la FETECH, liderada por su presidente, el señor Fabián Lavín, y otros trabajadores asistentes de la educación dependientes de corporaciones municipales, que desde la ignorancia y sin la información pertinente han asumido compromisos que perjudican a miles de trabajadores chilenos, sin reparar en las obvias diferencias que nos separan en la historia y atendida a la distinta naturaleza jurídica de nuestros empleadores, de los trabajadores dependientes de las direcciones municipales de educación, los DAEM. Ante estos campeones de la unidad, nos hemos alzado con propuestas propias los trabajadores del sindicato de Punta Arenas, presidido por don Javier Quintul Soto, de Puerto Natales, presidido por don Osvaldo Sánchez Vázquez, quien les habla, que les envía el mensaje, la Federación de Trabajadores Asistentes a la Educación FENACOMUSH, presidida por don Andrés Cárdenas Santana, y la FENACICOM, que manteniéndose al margen del Consejo, sostiene igual posición, presidida por don Mario Letelier Martí Corena. Nuestros fundamentos son los siguientes. Los mayores desencuentros, sin lugar a duda, se producen al intentar desde lo público regular la relación laboral de quienes por décadas han recibido los beneficios y construido derechos al amparo de la negociación colectiva. Es efectivo que en el seno de la administración del Estado coexisten relaciones funcionariales y otras laborales prestando una función pública, empero solo en un sentido amplio quienes se rigen por el Código del Trabajo. Son funcionarios públicos. Por tanto, construir un régimen jurídico laboral especial, estatutario, aplicable a todos, solo es posible construyendo instituciones que representen los derechos adquiridos de la diversidad, sin imposiciones que resulten lesivas para los derechos fundamentales de los trabajadores. Si se considera la doctrina de la Contraloría General de la República en el sentido que el Código del Trabajo constituye el verdadero estatuto de estos trabajadores y que tienen derecho a dichas prestaciones como máximo, en circunstancias que el Código del Trabajo establece un derecho de mínimos en el que queda un margen a la autonomía de la voluntad que durante décadas han reconocido derechos que escapan al límite de lo público y al estándar de derechos que propone este proyecto de ley. La carrera funcionaria, que reconoce el artículo 38 de la Constitución, se caracteriza por establecer un sistema jerarquizado en que se promueve el desarrollo a las personas y a la promoción de ésta conforme a las normas estatutarias que lo rigen. El Código del Trabajo, como derecho de lo mínimo, reconoce derechos susceptibles de ser mejorados, garantizados y ejercidos en un proceso dinámico de negociación entre la empresa y los sindicatos de empresa y trabajadores, que existe un margen para la negociación porque existe libertad de autonomía de la voluntad, elemento que no concurre en una relación estatutaria. Esa libertad y autonomía de voluntad es posible porque se cautela en el ordenamiento constitucional de la libertad de asociaciones y como expresión de ella la negociación colectiva y el derecho a huelga, en un procedimiento reglado por el Código del Trabajo. Sin estos elementos no existe una relación entre iguales que posibilite una adecuada y pacífica resolución de los conflictos laborales.
Todo esto es ajeno en el mundo de lo público. Luego no es extraño que los conflictos y desacuerdos se hayan suscitado al limitar y conculcar estos derechos de la esencia de la relación laboral, en que la administración pública, actuando ahora como empleador a través del servicio de educación, pretenda prerrogativas exorbitantes que lesionan los derechos fundamentales de los trabajadores, que solo en un sentido amplio serán funcionarios públicos, pero que continuarán siendo trabajadores que cumplen una función pública, a quienes supletoriamente se le aplicará el Código del Trabajo, pero ahora con una clara primacía de principios, normas e instituciones de derecho público que conculcan y limitan el ejercicio de los derechos de como trabajadores. Los trabajadores dependientes de corporaciones municipales de educación somos los más afectados y quienes más férreamente nos oponemos a este proyecto de ley, no solo por el contenido de sus derechos adquiridos, sino porque somos quienes en una relación fundamental laboral y con años de experiencia en los procesos de negociación colectiva, estamos más alejados de una relación estatutaria, jerarquizada, que percibe como autoritaria, en que priman criterios de inamovilidad, discriminación y contrarias a la promoción de los recursos humanos a través de la negociación. En relación al derecho a la negociación colectiva, es preciso considerar que si bien no se deroga el artículo 14 de la Ley 19.464, se le conculca al obligar a los sindicatos de empresas ya constituido a transformarse en asociaciones gremiales que carecen de este derecho. Existe entonces un evidente vicio de constitucionalidad al vulnerar el derecho de asociación y de libertad sindical. Un proyecto es de clara orientación totalitaria, porque tiene la pretensión evidente de imponer una sola forma de asociación para los trabajadores. Estas indicaciones elaboradas por los sindicatos de trabajadores de Punta Arenas, de Puerto Natales y FENACOMUCH, que agrupa a los trabajadores asistentes a la educación de Chiloé, no es contrario a la reforma educacional ni a la existencia de un estatuto. Tiene como finalidad establecer la clara primacía de las normas laborales, entendiendo que este es un derecho de lo mínimo, motivo por el cual no cabe sino el pleno reconocimiento de los derechos adquiridos de los contratos individuales y colectivos de trabajo. No es posible construir la unidad del sector homologando a quienes tienen el derecho a la negociación colectiva y de quienes solo las expectativas de hacerlo. Existe una evidente responsabilidad del MINEUC, que dejó para el final la resolución de los problemas relativos a los recursos humanos y privilegió otros proyectos, presentando precipitadamente un proyecto sin costos afinados, sin considerar los contratos de trabajos individuales y colectivos vigentes y la proyección de su cumplimiento tendrá en el tiempo. En tal sentido, es preciso considerar que el traspaso de trabajadores sin solución de continuidad por el solo Ministerio de la Ley y garantías generales, en el sentido que dicho traspaso no puede significar pérdida de derechos adquiridos, así como lo dispuesto en el artículo 325 del Código del Trabajo, que dispone la ultraactividad de los contratos colectivos en los términos siguientes. Artículo 325. Extinguido el instrumento colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes de los contratos individuales de respectivos trabajadores a efecto, salvo que las que se refieren a la reajustabilidad, pactada tanto en las remuneraciones como en los demás beneficios convenidos en dinero, los incrementos reales pactados, así como los derechos y obligaciones que solo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente y los pactos sobre condiciones especiales de trabajo. La pretensión encubierta de congelar los beneficios obtenidos e incorporados en los contratos individuales de trabajo, utilizando para ello la legítima expectativa de mejoramiento económico de trabajadores que en peor situación, resulta impropio en un proyecto de ley que tiene la pretensión de regular la relación laboral de casi 70.000 trabajadores en Chile. Entendemos que todo orden solo puede construirse sobre el pilar sólido del pleno reconocimiento de los derechos adquiridos
por todo y cada uno de los trabajadores asistentes a la educación del país, cualquiera haya sido su empleador o régimen jurídico, sin discriminación alguna. Es evidente que la ley nueva no puede perjudicar los derechos adquiridos en virtud de la antigua. Por consiguiente, las consecuencias de un hecho ejecutado bajo una ley queda sometida a esta ley, aun cuando ella no se realice sino bajo el imperio de la nueva ley, cuando ella se relaciona a su causa como un resultado necesario y directo, porque ellas constituyen un derecho adquirido desde la aparición a la causa a la cual se relacionan. Este antiguo principio se recoge en la ley efecto retroactivo a las leyes desde el siglo XIX, en su artículo 22, en el sentido en que todo contrato se entenderá incorporada a las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Y esto se quiere desconocer en este proyecto de ley para miles de trabajadores chilenos en aras de convertirlos en funcionarios públicos, sin derechos adquiridos, falacia argumental contraria a los derechos fundamentales de los trabajadores chilenos. No seremos funcionarios públicos, regidos por el estatuto administrativo, sino que trabajadores del sector público, regidos por una ley miscelánea que llevará el rótulo de Estatuto de los Profesionales Asistentes a la Educación, derogándose lo mejor de las disposiciones de la Ley 19.464. El Sindicato de Trabajadores de Puerto Natales, Punta Arenas y los trabajadores asistentes a la educación de Chiloé, agrupados en la FENACOMUSH, hacemos un llamado a resistir este atentado a nuestros derechos adquiridos tras largos años de lucha sindical, tales como el derecho a la negociación colectiva, la huelga, las vacaciones sin discriminación alguna por estamento, entre trabajadores profesionales y de mantenimiento, becas, bienios incorporados a nuestros contratos individuales de trabajo, el reajuste al sector público, que se confiere de modo expreso en el artículo 4 de la Ley 19.464 y que hoy se deroga en este proyecto de ley, quedando entregados a la voluntad de los nuevos empleadores, los servicios de educación. En aras del estatuto propio, además, se promueve el derecho a la destinación del empresario, pudiendo ser trasladados a cualquier punto de la región, sin consentimiento previo del trabajador. Esta es la antesala de despidos masivos por ajuste de dotación, toda medida amparada y defendida por nuestros dirigentes nacionales que no han respondido a nuestras expectativas ni a los compromisos asumidos. Eso, estimados colegas, compañeros, amigos de corporaciones de educación, a quienes le hago llegar esta oposición al proyecto de estatuto para los asistentes de la educación. Gracias.